brindemos por los buenos polvos. Ah, bueno. Los buenos polvos. Enganchados. Si el contenido para adultos no es tan grave, entonces dime en los comentarios cuándo fue la última vez que viste, cuánto tiempo, con qué frecuencia. Mi nombre es Cristian Cipriani y no voy a entrar en la discusión moral de si el contenido para adultos está bien o mal, precisamente porque vengo de hacer 20 años de contenido para adultos. La idea no es juzgar, sino tratar de entender si vos realmente lo estás eligiendo o si el contenido para adultos es el que está tomando las decisiones para vos todas las noches. Y para eso necesitamos entender cómo se construye un hábito. Un hábito tiene 4 etapas: una señal, un anhelo, una respuesta y una recompensa. Tanto hábitos buenos como hábitos malos pasan por este mismo circuito. Primero te voy a dar un buen ejemplo. Si quiero empezar a beber agua para así optimizar mi estado de hidratación, sería muy buena idea que yo pueda dejar un vaso a la vista. Probablemente cuando yo vea el vaso, eso va a funcionar como una señal. Entonces voy a tener ese recuerdo de decir, bueno, veo el vaso porque necesito tomar más agua. Me despierta esa señal y ahí aparece el deseo, el anhelo de tomar agua, es decir, la segunda fase. Mi respuesta será ir directamente hacia la nevera y conseguir un poco más de agua para servirme más. Y entramos en la fase 3, que por supuesto es donde voy a tener la recompensa. Y la recompensa es estar bien hidratado, mejorar mi estado de salud y la gran felicidad de cumplir el objetivo que yo mismo me he propuesto. Pongo el agua, resultado, satisfacción. El verdadero problema ocurre cuando estos circuitos los perpetuamos con hábitos que no son buenos. Y sabes muy bien de lo que hablo, desde muy temprana edad hasta cuando ya estamos hablando de crisis de los 40. Si yo en un horario determinado escucho que la puerta de mi casa se cierra, significa que mi familia se fue, que quedé solo. Y de la misma forma, esta misma canción puede actuar como una señal, algo que me recuerda que el contenido adulto está ahí, en mi teléfono, cerca de mí. Automáticamente se desencadena el deseo, esas ganas casi imparables de tener esto que hacer. La respuesta ya la conoces: agarro el móvil, mi ordenador y me dispongo a ver un poco de contenido para adultos, dándole vueltas para arriba y para abajo a algo que es gratuito. Y después viene uno de los grandes problemas. A primera vista uno pensaría que la recompensa es el hecho de simplemente ver el video, el placer obtenido solamente de capturarlo, de la curiosidad. Lo que sucede con el contenido para adultos, y lo digo con ciencia plena durante 20 años en este trabajo, es que cada vez vas a necesitar más estímulos para recompensas buscadas, para ese punto orgásmico, para el final. Miro y miro más y ya no tengo tanto placer. Estoy acostumbrado, estoy anestesiado. Y esto todavía es mucho peor, porque quizás me excito con los videos, pero con mi pareja no. Y como veremos luego, y es ahí donde sabemos que tenemos que estar frente a un verdadero problema, y aunque no soy psicólogo ni especialista en adicciones, sí soy especialista en adicciones, porque he creado durante 20 años esa adicción y te la he puesto ahí. Y hoy quiero darte herramientas también para que no llegues a esto, sino que también sepas qué estás atravesando y también, así como te puse, te pueda ayudar a salir. Y para esto necesitamos encontrar la razón y ir al fondo de con qué estamos peleando. Porque el contenido para adultos no solamente es un hábito, es un producto finamente diseñado para que tú vuelvas y consumas una y otra vez más. Por eso nosotros ganamos por reproducciones. Ya los estoicos decían: quien se entrega el placer cada día lo entierra bajo la costumbre. Y dentro de mi programa y mi formación, eso es lo primero que vamos a entender. Hay 3 cosas que hacen que el contenido que yo diseñé, creé, produje durante 20 años sea extremadamente difícil de abandonar. 1, es asequible, es barato, es anónimo.
Eso significa que puedes consumirlo desde cualquier lugar, a cualquier hora, sin que nadie se entere, sin gastar un solo dólar, un solo peso. Y para muchas personas esto ya es suficiente para que se vuelva una parte de su rutina. Es gratis, anónimo, fácil de acceder, solo necesito estar solo. Y es ahora cuando tenemos que nombrar a nuestra queridísima dopamina. Muchas personas nunca han escuchado esa palabra. Porque si entendés cómo funciona esta molécula dentro de ti, muchas cosas empiezan a tener sentido. Empieza todo a cambiar. El entendimiento es lo que nos da la clave para sanar. Créeme, la dopamina no solamente es el neurotransmisor que te da la recompensa de placer, sino que también te impulsa a buscarlo. Cada vez que aparece una expectativa de recompensa, tu nivel de dopamina sube. Y eso es lo que genera más motivación, más enfoque, más concentración y más necesidad de urgencia para conseguir eso. Para que lo entiendas mejor, te voy a contar una historia real. No le voy a poner un nombre al amigo, pero pues digamos que este hombre era de las cavernas hace muchísimos años. Miles de años, cientos de miles de años, y este señor conoció el amor de su vida. En ese momento sintió por primera vez dopamina. Esa molécula lo hizo movilizarse, atravesar selvas, ríos, montañas, y luego de varias charlas y danzas de cortejo ceremoniales, tuvieron relaciones sexuales. ¿Y qué mejor recompensa que un encuentro real y consensuado? Lo que tiene que ver con el contenido para adultos, esta historia, Chris. Pensá que en solo 10 minutos de ver una página para adultos, tú eres capaz de ver muchísimas más personas desnudas que todas las que vio este cavernario en toda su vida. O cualquiera de sus antepasados. Por ejemplo, el agradable Pedro Picapiedra y su esposa, o puedo pasar por muchísimos. Pues la dopamina actúa de dos formas. Tenemos un nivel base de dopamina que se acumula en nuestro cuerpo cada vez que tenemos un estímulo intenso, que algo nos moviliza, o que algo nos mueve, o que algo nos impulsa hacia una recompensa. Y empezamos a generar un montón de picos. El problema es que generalmente cuando estos picos son demasiado grandes, y yo te hablo de grandes picos que experimenté en mi vida, la caída también es muy grande. Incluso la vuelta al nivel base suele ser un poco menor de lo que estaba, se acomoda debajo de la base. O sea, picos pequeños, caídas pequeñas, picos grandes, pues caídas mucho más importantes. Justamente si los picos son muy grandes, como sucede si le sumamos sustancias, licor, al contenido para adultos y otros estímulos supernormales, la caída hace que el nivel base de dopamina sea mucho menor cada vez. Por consiguiente, más ansiedad, más depresión. La concentración, la motivación o el placer que uno obtiene de las cosas cada vez es menor. Cada vez que ves una película para adultos todos los días, porque eso es lo que te pasa, especialmente en categorías muy intensas o muy exageradas, tu pico de dopamina se dispara. Y por supuesto, la bajada es mucho más importante. Si mi nivel es más bajo, y si yo cada vez tengo picos y picos cada vez más importantes, probablemente el nivel de dopamina que yo voy a tener en general en mi vida se convierte en más cansancio, menos motivación, estás más irritable, torpe, por supuesto, con más ganas de consumir, y la sensación de esos picos en este momento y en tiempos modernos son nuestro peor enemigo. Ahora, uno repite esto muchas veces. El sistema pierde sensibilidad. Necesitamos más estímulos para sentir prácticamente lo mismo. No reconocemos la ficción de la realidad. Entonces esto explica por qué tanta gente termina mirando contenido para adultos sin disfrutarlo, sin tener una pareja, sin experimentar un momento íntimo. Se
se pasan minutos, horas scrolleando, tratando de buscar una foto, un video que les genere placer y nunca lo encuentran. Al final te das cuenta que estás una hora dando vueltas y no ves nada. Y como vamos a ver en el próximo bloque, esto puede pasar con consecuencias mucho más importantes, seguramente de estas básicas que tú piensas. Y hago este video precisamente porque hace parte de mi investigación de toda una vida. Porque el problema real no es ver el video. El problema real es cuando tienes complicaciones en tu día a día. Pierdes la fuerza, desconexión con tu pareja o no tienes pareja, falta de motivación, no quieres estudiar, no te concentras, o incluso cuando quieres parar ya no puedes parar y dices no puedo parar, pero sigues. Y por supuesto, esto te trae complicaciones en la vida social, estás aislado, tienes problemas para conectarte, ya no eres magnético con las personas, mucho menos con las mujeres. Hay una serie de manifestaciones que permiten reconocer el uso problemático del contenido para adultos. Después veremos de sustancias y demás, pero hoy hablamos del contenido adulto. Y algunas de las más frecuentes son esa incapacidad para reducir el consumo, a pesar de todo el tiempo intentarlo. Pérdida de interés en el sexo real, en la intimidad real, en los vínculos afectivos, en una llamada, en un coqueteo normal. Siempre la necesidad de buscar contenido cada vez más extremo, más hardcore, más raro, creíble o intenso. Es un deseo muy fuerte que casi automático te gobierna y no puedes hacer otra cosa que eso. No puedes dormir sin eso. No puedes concentrarte sin eso. Otro criterio es el uso de la pornografía para evitar emociones negativas. Cuando estás triste, acudes a ello, ya sea porque estás ansioso, estás peleando con alguna persona, estás estresado en el trabajo, estás aburrido o con tristeza. Yo dirigí cientos de agencias de contenido para adultos, en especial de OnlyFans, donde los mismos clientes iban al baño del trabajo y en una conversación lo sacaban todo en medio del trabajo. Entonces, hoy estamos hablando de las implicaciones de este contenido en tu vida y vamos a darle la vuelta. A nivel cognitivo tenemos dificultades en la toma de decisiones en general. Falta de propósito, problemas en la memoria de trabajo, rigidez cognitiva. Cuesta mucho cambiar el foco, aprender de los errores, reflexionar, meditar, mala regulación emocional, cambios de humor, estar siempre irritables, estar siempre frustrados, estar siempre deprimidos y tener que recurrir ahí a otra sustancia, a otro parche. Y por supuesto tenemos complicaciones en la esfera urológica, en eyaculación precoz, en disfunción eréctil, en ansiedad de desempeño, en falta de deseo, en incapacidad para poder alcanzar un orgasmo, en mal rendimiento, desastre en donde no puedes tener una pareja, no lo puedes sostener. Y todo eso no pasa de un día para otro, sino que es una acumulación progresiva, lenta, que quizás no te des cuenta, pero que yo te la explico porque yo fui fabricante de eso. Todo lo que describimos antes tiene un origen común: los estímulos súper normales. Cuanto más intenso es el estímulo, mucho más alto es el pico de dopamina. Y cuando esos picos van uno detrás del otro, se construye una cadena, una pirámide que después es difícil de desarmar. Ir hacia lo natural o hacia lo espiritual en tiempos modernos es completamente imposible. Ser espiritual es ser natural, no nada muy complicado. Por eso, frente a un estímulo natural, que es una charla, que es una conversación, te puedes volver insensible. Es que ya estás acostumbrado a los estímulos exagerados, intensos que suceden en el contenido para adulto. Y si no, ¿por qué no recordemos un poco la historia de nuestro querido escarabajo? Sí, un escarabajo. Vamos a lo importante. ¿Qué sucede cuando dejamos de consumir contenido para adulto con frecuencia? Pues los primeros días empieza a haber una ansiedad completa, irritabilidad, insomnio. Seguramente vas a tener muchas ganas de consumir porque esos picos no van a estar presentes y no los puedes reemplazar y tu cuerpo ya está acostumbrado, te lo pide. Hay un pequeño gran conflicto. Eso es normal, el cuerpo se empieza a reajustar y a medida que pasa el tiempo nos vamos readaptando, pero es difícil y hay que tomar una decisión disruptiva.
Hay más control cuando empiezas a darte cuenta del problema, cuando te das cuenta que tu cuerpo siempre está en esa necesidad de buscar un estímulo intenso constante. Pero después, al final del túnel, encuentras la luz con claridad, con energía, con concentración, con motivación. Y obviamente esto no es algo automático. Pueden pasar recaídas. Necesitas hablarlo en terapia, necesitamos trabajarlo porque necesitamos ir a la cabeza a ver cuál es el detonante. Entonces, ¿cómo dejar el contenido para adultos, mi querido escarabajo? Pues la respuesta no es dejar algo, sino empezar otras cosas. No se trata solamente de cortarle la cabeza al hábito, se trata de empezar a hacer lugar a todo aquello que te hace bien, restarle a lo que nos hace mal. Somos cuerpo, mente y espíritu, vínculos con otras cosas. Si no dormimos bien, si te alimentas mal, si consumimos basura, va a ser mucho más difícil sostener cualquier tipo de cambio en otros hábitos. Y justamente la base principal de toda nuestra mejora en la salud general va a ser precisamente lo que acabo de decir: dormir, que es la base de todo, y el análisis completo de cómo va nuestro día, de cómo va nuestro ciclo. Alimentarnos con comida real, evitando procesados, movernos todos los días, hacer actividad física, principalmente ejercicios que generen testosterona, pero moverse, evitar vicios, tabaco, alcohol, sustancias, azúcar, malos pensamientos, pero sobre todo ese contenido gratuito que yo mismo durante años te puse. Te pongo el veneno, te pongo la cura. Y es fundamental estar en contacto con aquellas personas reales que suman, que son mentores, que ya han vivido eso, que son positivas, que se enfocan en ayudarte, que tienen un buen vínculo contigo. Y apagar las pantallas que te distraen. Convertir esto en un contacto humano, contactar, hablar, contar tu historia. Obviamente, espera y termina después de ver este video y cuéntame un poquito. ¿Qué te dispara? ¿Qué te habla? ¿Qué te cuenta todo lo que te estoy contando? Todo esto no elimina un problema de raíz, pero sí te va a dar mucha más claridad y mucha más energía. Vamos a tener nuestro nivel base de dopamina cada vez más estable y de ahí va a ser mucho más fácil hablar, realizar cambios, empezar a conseguir una vida real. ¿Sentís que tenés miedo a mejorar en muchos aspectos de la vida, como por ejemplo tener salud y ser feliz? Eso parecería imposible. Pues háblalo, conecta, agenda conmigo. Empecemos a ver cómo podemos afrontar estos cambios y mejorar poquito a poquito todos los días. Y me incluyo, porque yo soy un espejo. Vamos a trabajar en modo espejo. Vamos a trabajar tú y yo y te voy a contar cómo lo hago. Tener una recaída no borra todo lo que hiciste bien. Me incluyo. Y nuevamente te digo, no se trata de demonizar el contenido para adultos, sino que para algunas personas, para muchas, es muy adictivo. Hay que cuestionar la forma en la cual consumimos. El problema es la dosis. Sobre todo entender que no es algo inocente, no es de mera picardía. Si nosotros tenemos una recaída, tenemos que tener un mentor, una persona, un terapeuta que nos ayude a poder sacar ese análisis. Porque si no, vuelves a consumir y después con más ganas. Esto te lo puedo explicar en terapia. Esto lo podemos trabajar como si fueran frutas, con ejemplos de escarabajos, de animales. Por ejemplo, con frutas. Si yo compro un cajón de naranjas y una sola naranja de esas que está en el cajón no está podrida, ¿tú crees que las otras naranjas van a estar bien? Cuando saquemos la naranja podrida y la tiramos, disfrutamos de un resto del cajón, perfecto. Esto es lo mismo en la vida. Tenemos la vida perfecta, pero hay una naranja podrida dentro de nuestra vida que está haciendo que todo lo demás se vuelva mierda. Si tenemos un problema, ya sea con el contenido adulto, con una adicción, con otro hábito, con una sustancia, el hecho de que tengas una recaída no tiene por qué hacer que toda tu vida se tire por la borda, sino que tenemos que encontrar la naranja podrida, recapitular y ser consciente de qué es lo que está pasando y qué está infectando lo demás. No se trata de todo o nada, se trata de ver cómo dejamos de consumir, cómo paulatinamente hacemos ese proceso, cómo nos reconciliamos de aquí para abajo. Y mientras tú preparas ese mensaje y yo me tomo este café, te pregunto, ¿qué más podemos hacer para soltar las adicciones?
Todo hábito tiene 4 partes, recuerda: señal, anhelo, respuesta, recompensa. Y si queremos totalmente desarmar un mal hábito o una adicción, tenemos que intervenir esas 4 fases y analizarlas. Y no se trata solamente de tener fuerza de voluntad o fortaleza de espíritu, sino también que tenemos que adaptar el hábito al día a día. Tenemos que apuntarle a lo que tenemos que lograr. Tenemos que trabajar en equipo y el primer paso va a ser identificar señales. ¿Cuál es el disparador? Escuchar que cierra la puerta de mi casa cuando mi familia se va y ese sonido de estoy solo, o estoy scrolleando, o estoy ahí con la sustancia, o estoy ahí con el problema de nuevo y simplemente me hace volver día tras día. O cómo manejamos el estrés, las emociones, o cómo manejamos ciertos horarios del día. Entonces, para poder actuar en primer nivel podemos evitar dejar de consumir, pero necesitamos trabajo duro y en ayuda. Necesitamos sacrificio. Necesitamos activación de mente, cuerpo y espíritu. Necesitamos salir a caminar. Necesitamos escuchar. Necesitamos hacer cosas que manejen mi estrés, mi aburrimiento, evitando que aparezcan señales que disparen otra vez mi adicción. Con esto quiero decir que un poco menos de tiempo libre y más ocuparse en uno va a ser importante. Cualquier cosa súper interesante, si realmente es el problema severo, lo podemos cambiar a disposición de los elementos y las herramientas que tenemos, herramientas espirituales de crecimiento personal. Justamente si yo entro a mi casa y veo mi ordenador y mi computadora a un costado y ahí veo el sofá, y tengo acceso completo a todas las páginas, los voy a estar asociando a una señal de recaer, de volver a la muñeca, de volver a sacar toda esta energía sexual. Necesito 50 gotas de sangre para una gota de semen. Esa gota de semen requiere una maquinaria enorme de trabajo, un desgaste enorme de mi vida. Así que en este momento es muy probable que yo te recuerde muchísimas horas de contenido para adultos. Empecé a mis 19, fui uno de los pioneros, pero hubo un momento de quiebre en donde la misma medicina ancestral me dijo: durante muchísimo tiempo entendiste que causa, que activa. El contenido para adultos no es bueno ni para los que lo ven ni para los que lo producimos. Y entonces tenemos la herramienta y la oportunidad útil, siendo mentor, siendo autoridad, para poder ayudar jóvenes o personas que ya están en la crisis de la mediana edad a poder manejar esos impulsos, observar esos impulsos y esas emociones y no reaccionar. Aceptar el momento y simplemente dejarlo pasar con meditación, con yoga, con terapia, con medicina ancestral, con alternativas que podrían funcionar como puentes intermedios entre volver a esto, soltar lo que todos los días era un hábito y empezar a generar excitación en otras cosas de la vida, en la música, en el servicio. Así que estamos readaptándonos. Estamos en el momento más difícil de la vida porque descubrimos que tenemos una adicción y cuando el adicto sale de esa adicción se convierte en un elemento muy positivo para la sociedad. Así que vamos a empezar a trabajar en esto tan difícil, entendiendo las fases, porque nos está costando demasiado establecer una conexión, un encuentro real con una mujer. Nos está costando muchísimo tener un desempeño óptimo. 8 de cada 10 están enganchados y atrapados. La luz está apagada. Necesitamos actuar y darle un cambio de propósito a la vida. Dicho en otras palabras, podemos hacer que este hábito menos asequible se convierta en nuestro motor, se convierta en nuestra fuerza. Es lo mismo si tengo el teléfono móvil al lado de mi cama y simplemente agarro el teléfono y lo convierto en... ¿dónde está? Acá está. En adicción una y otra vez. O tengo la fortaleza de apagarlo, de lanzarlo lejos, y empezar a meditar. Pero como nadie me ha enseñado a meditar, como nadie me ha enseñado a respirar, como no he reprogramado mi mente, como no tengo afirmaciones, entonces no tengo esa programación que el porno sí me está dando. Juntos podemos empezar a tener hábitos de apagar esto, de apagar el ordenador
y en momentos difíciles sentarnos a respirar, a meditar y empezar a adicionar herramientas positivas a tu vida. Empezar tu camino espiritual, que es el camino natural. La idea es tratar de hacer que ese hábito sea lo menos asequible, bastante complejo, y aprender de él. Y finalmente actuar sobre lo que es la recompensa de nuestra vida. Porque particularmente creo que lo más importante en esta etapa de reconocimiento es tratar de ser consciente, cosa que vamos a ir revisando, que es conciencia, de lo que obtenemos, de lo que manifestamos. ¿Realmente me siento satisfecho haciendo esto? ¿Realmente me siento satisfecho con mi vida? ¿O todos los días tengo un sentido de insatisfacción? ¿Esta actividad me da placer o al final me hace sentir triste? Porque todos mis problemas de intimidad están relacionados a esto. Lo sé. Cuando estoy con una mujer empiezo a pensar en contenido para adultos en vez de conectarme con mi chica. Y nuevamente te hago el hincapié de que muchas veces estos malos hábitos se hacen automáticos, funcionan de forma normal en nuestra vida y hay que darle duro a eso. Por supuesto, si yo trato de ser consciente y veo que la respuesta a esa recompensa no es agradable, la próxima vez no sienta el mismo deseo, pero funciona de forma automática y necesito algo disruptivo para cambiar. Otras cosas que podemos hacer es reemplazar el mal hábito con actividades, pero nadie me habla de actividades positivas, como te dije anteriormente con la meditación. Necesitamos tratar de ocupar nuestro tiempo, necesitamos empezar a ritualizar, necesitamos empezar a trabajar en nosotros, en escribir, en entrenarnos, en adquirir habilidades, en hacer cualquier tipo de actividad que corte ese círculo vicioso de la droga, del licor, del azúcar, del contenido para adultos, y a veces no somos conscientes de eso porque es lo que más nos gusta, pero lo que más nos daña, porque no conocemos otra cosa que realmente nos genere gusto, porque no lo entendemos y no vamos a llegar ahí hasta que no cortemos el círculo vicioso. Hay que darle un descanso a los sistemas mal elaborados, un detox, una limpieza de dopamina, y te lo digo de verdad. Yo no soy un especialista con título, pero sí soy un especialista en campo. Yo conozco esto porque desde los 19 lo he vivido todos los días produciendo, entendiendo, como director de marketing de empresas que me contrataban por 10,000, 20,000 y 30,000 dólares para poder crear los sistemas de dopamina perfectos, los sistemas que generaban adicción, las plataformas que ayudaban a los creadores de contenido a generar esa adicción, las agencias que generaban esta relación emocional con el cliente final. Contenido chatarra le llamaba yo, ultraprocesados, que después se volvieron ligeros, que se adicionaban al videojuego, que se adicionaban a el azúcar, que se adicionaban a contenido basura, a música basura, a pantallas y más pantallas, a relaciones tóxicas, tontas, llenas de vacíos. Y es importante, primero que todo, empezar a ser conscientes de este momento. Yo sé que no es fácil, a mí no se me hizo fácil, llevo 3 años en este proceso de transformación, pero he podido ayudar a impactar y cambiar la vida de muchísimos hombres, muchísimos. Y si sientes que no puedes solo con este cambio de hábito, aquí estoy. Tengo una tribu de exposición, de crecimiento, de trabajo duro, un estudio de yoga, de meditación, trabajo online. Tengo una formación llamada Polvo Eres, porque es que el contenido adulto afecta mucho más que tu placer desde la concentración hacia el deseo, afecta toda tu vida, afecta la construcción del hombre realmente de propósito. El consumo problemático de este contenido se asocia con todo en general en las pilares de tu vida. Así que, señor con problemas de eyaculación precoz o joven, vamos a trabajar al respecto. Vamos a trabajar con el consumo problemático, de la influencia que tiene en tu disfunción eréctil, no funciona. Y por eso es que próximamente vamos a tener más episodios. Espero que te suscribas, espero que hagas parte de esto, espero que agendes de una vez, porque vamos a ir mucho más al fondo de la disfunción.